Les pido a todos que dispongan su Biblia para que escuchen la palabra de Dios y vamos a poner ahí en la televisión los textos del mensaje que voy a compartir. El mensaje que voy a compartir en esta mañana lo he titulado «Acreditarse o desacreditarse». Ahí están los textos, acreditarse o desacreditarse. Es decir, ¿qué significa acreditarse? Es hacer digna de crédito a una cosa o a una persona, ¿verdad? Acreditarse es darle valor, darle reputación, darle crédito, darle importancia a una persona, darle credibilidad, testificar a favor de la persona de que por sus hechos esa persona es digna de confianza, darle honra por sus hechos, ¿verdad? Eso es acreditarse. Desacreditarse es todo lo contrario de acreditarse. Desacreditarse es disminuir, es quitar reputación, es quitar dignidad, quitar valor, quitar honra y estima a la persona porque tiene probablemente un testimonio pésimo y una mala actitud. Entonces esa persona, él solo o ella sola se está desacreditando a sí mismo. La palabra crédito, acreditarse, desacreditarse, se usa mucho en cuestiones financieras, es decir, en los bancos. A este hombre se le puede prestar dinero porque tiene crédito, es decir, a este hombre o a esta mujer se le puede prestar dinero porque tiene crédito, como tiene propiedades, tiene fincas, tiene tierras, pues se le puede dar dinero prestado. A este otro no se le presta dinero porque no tiene de dónde responder. Entonces, ¿quién acredita o quién desacredita a la persona? Pues la propia persona se acredita o se desacredita a sí mismo según sus hechos en la vida práctica, en la vida espiritual, en la vida económica, pues en función del dinero que tenga en cuanto a bancos se refiere. Pero usted se acredita o se desacredita a sí mismo en las diferentes áreas y en las diferentes facetas de la vida. Usted se acredita o se desacredita a sí mismo. En el trabajo, en la familia, en el cristianismo, usted se da crédito o usted se desacredita dependiendo de lo que usted haga y dependiendo de las actitudes que usted tenga. Y hay muchas áreas en las que las personas se acreditan y otras áreas a lo mejor en las que las personas no se acreditan. Hace un tiempo atrás escuché un pequeño reportaje sobre la vida del actor de cine Clint Eastwood, ese famoso actor de cine que hizo la película de la muerte, tenía un precio y todo eso. Pues decía el reportaje que como actor de cine, Clint Eastwood está muy bien acreditado, tiene un alto crédito, pero como padre, Clint Eastwood como padre y como esposo no tiene crédito ninguno. Es un verdadero caos, es un verdadero desorden. En la familia es un caos completo. Tiene hijos regados por aquí, por allá, divorciado varias veces. Es decir, en el aspecto familiar, Clint Eastwood es un caos. Sin embargo, como actor en ese área destaca, ¿verdad? En el área o asignatura como actor de cine se le puede poner un 10 y también se le puede poner matrícula de honor, pero en el área o asignatura de la familia hay que ponerle un 0 porque no sirve para nada. Entonces, en una área destaca y en otra área no destaca para nada. En un área tiene un 10, un 100% de aprobación y en otra área es un caos, un desastre, ¿verdad? Cada persona, hermanos, se acredita o se desacredita a sí mismo en las diferentes facetas, en las diferentes áreas de la vida. Luego las demás personas son los que te califican. Las demás personas son los que te califican. A nivel familiar, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como padre, como madre, como hermano, te califica la familia, que son los que te conocen, la familia, que son las personas que te conocen y las personas que conviven contigo, ellos saben si tú tienes crédito o estás desacreditado como miembro de la familia. Hablarán bien o hablarán mal de ti según el comportamiento que tengas tú a nivel familiar. Si usted quiere saber cómo soy yo como esposo, pues no me pregunte a mí, pregúntele en todo caso a mi esposa. Usted le pregunta a mi esposa María, ¿qué tal es tu marido como esposo? Y ella le va a decir, y entonces ella me va a calificar mejor que lo que yo me puedo calificar a mí mismo.
Y si usted quiere saber qué tal es mi mujer como esposa, pues no le pregunte a ella, pregúnteme a mí y yo le voy a decir, pues mira, tiene esta característica, tiene esta otra, y le voy a describir cómo es ella como esposa. Porque el ser humano, hermanos, el ser humano es muy orgulloso y tiene una tendencia carnal, muy carnal, de sobrevalorarse a sí mismo. A nadie le gusta desacreditarse. Todos nos autovaloramos a nosotros mismos y nos autoacreditamos a nosotros mismos y decimos, yo soy un buen padre, yo soy un buen hijo, o si es una mujer dice, yo soy una buena madre, soy una buena esposa, etcétera, etcétera, etcétera. La tendencia del ser humano es siempre a justificarse, a acreditarse. Pero pregúntele al resto de la familia y verá que no piensan exactamente igual que lo que piensa esa persona de sí misma. Cuando una persona da testimonio de sí mismo, dice la Biblia que su testimonio o lo que dice de sí mismo no es verdadero. Es más verdadero lo que otra persona dice del individuo. El testimonio que dan otros de ti, ese sí que es verdadero, no el que tú das de ti mismo. Vamos a ir al primer pasaje de la Biblia en el Evangelio según San Juan y vamos a ir al capítulo 5, versículo 31 al 39 para que vean lo que dice el mismísimo Señor Jesucristo, que Él sí que podía hablar de sí mismo porque Él es Dios y Él no cometió ningún pecado. Pero vamos a ver lo que dice en San Juan capítulo 5 versículo 31, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, ¿qué dice? No es verdadero. Porque lo importante es lo que otros dicen de ti, no lo que tú dices de ti mismo. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que lo que esa persona dice de mí es verdadero. Y aquí en los versículos 33 hasta el 39 vemos 4 testimonios a favor de Cristo. 4 testimonios a favor de Cristo, de otras personas y de otras cosas. Dice, por ejemplo, en el versículo 33, por ejemplo, es Juan el Bautista dando testimonio de Jesucristo. No Jesucristo hablando de sí mismo, sino Juan el Bautista hablando de Jesucristo. Verso 33 dice, vosotros enviasteis mensajeros, ustedes mandaron gente a preguntarle a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan habló de Jesucristo, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y Juan fue el que dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan guió a las personas a Jesucristo. Juan dio testimonio, numerosísimos testimonios acerca de Jesucristo. No era Jesucristo hablando de sí mismo, sino Juan el Bautista hablando de Jesucristo. Luego, las obras, los milagros que Jesucristo hizo, eso también dan testimonio, los hechos de Jesucristo. En el verso 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, los milagros, la resurrección de los muertos, que le dio vista a los ciegos, que levantó los paralíticos, que hizo milagros, multiplicó los panes, los peces, el agua la convirtió en vino, caminó sobre las olas del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos milagros dan testimonio de que Jesucristo es el enviado de Dios. Luego también otro testimonio que otra persona da, en este caso el Padre desde el cielo. En el verso 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. El Padre dio testimonio de Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba siendo bautizado, dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y por último, el último de los 4 testimonios que se citan aquí en este capítulo 5 de San Juan, dice las Escrituras. Las Escrituras. Dice, escudriñad las Escrituras, verso 39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Y qué dice? Y ellas, las Escrituras,
son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. 4 testimonios poderosos a favor de Jesucristo. No es Él hablando de sí mismo, sino otras personas, las Escrituras, el Padre, Juan el Bautista, hablando y dando testimonio acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si usted quiere saber qué clase de cristiano es una persona o qué clase de cristiana es una persona determinada que se congrega en esta iglesia, pues usted le puede preguntar al pastor y a los diáconos de la iglesia y ellos le van a decir lo que realmente es esa persona como cristiano o como cristiana. Pues le dirán probablemente, pues sí, es un buen cristiano, una buena cristiana, es consagrado, es espiritual, es amable, es atento con todo, saluda, se interesa por los demás, no falta a los cultos, todo el mundo habla bien de esa persona, o tal vez le digan, pues es un desconocido o una desconocida, casi nunca lo veo en los cultos, no saluda a nadie, no se involucra en ningún ministerio, es indiferente, es un tanto desconocido, probablemente le falta madurez cristiana, es una persona orgullosa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que otros dicen acerca de nosotros mismos tiene más peso, tiene más elementos de verdad que lo que nosotros podemos decir de nosotros mismos. Por eso dije que, por lo general, la tendencia humana, carnal, que nosotros tenemos de nosotros mismos es hablar bien de nosotros mismos. Pero lo que nosotros decimos de nosotros mismos no tiene valor ante los ojos de Dios. Lo que otros dicen de nosotros, eso tiene mucho más valor y tiene más elementos de verdad que lo que nosotros podemos decir de nosotros mismos. Dicen amén. El testimonio del obrero. Para uno conocer el testimonio de una persona, hay que preguntarle a las personas que han convivido con él o con ella, con ese individuo. El padre, la madre, el hijo, la hija, el esposo, la esposa, los hermanos de sangre, los hermanos en la fe, los vecinos, los compañeros de trabajo, los jefes, los encargados, ellos saben calificar a la persona. Si usted hace una encuesta y usted le pregunta a 10 o 12 personas que conocen bien a determinado individuo, usted va a ver que los resultados de la encuesta le revelan el carácter, el testimonio que tiene esa persona. Y el testimonio que tiene esa persona es el que dice la encuesta. Nosotros, hermanos, con nuestro buen testimonio nos acreditamos ante los ojos de la gente. Nos acreditamos o nos desacreditamos. Con nuestro mal testimonio, evidentemente, nos desacreditamos y tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. La gente que nos conoce van a dar testimonio a favor o en contra de nosotros, acreditándonos o desacreditándonos. Dios también da a favor, Dios también da testimonio a favor o en contra de cada persona según sea el comportamiento de esa persona, según sea su actitud. ¿Cómo se acredita una persona que tiene un llamado de Dios al ministerio? Sea a pastorear, sea a un ministerio evangelista, sea un ministerio como maestro, como profeta, como misionero. ¿Cómo se acredita a una persona? Pues hay que diferenciar y distinguir claramente entre lo que es un discípulo y lo que es un creyente, ¿verdad? Hay que diferenciar claramente entre lo que es un discípulo y lo que es un creyente. El término griego para referirse a discípulo es matetes, que significa seguidor o alguien que se suma al 100% de las enseñanzas de otro, haciéndose seguidor de sus principios y haciéndose seguidor también de su estilo de vida. El Señor Jesús habló claramente del precio que hay que pagar si quiere ser un discípulo. Una cosa es un creyente y otra cosa diferente es un discípulo. Vamos a ver Lucas capítulo 14, Lucas 14 versículo 33, dice la palabra de Dios. 14:33 de Lucas dice: así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Creyentes pueden ser muchas personas, pero un discípulo tiene uno que renunciar a todo por amor del Señor. Mateo capítulo 16 versículo 24 dice también la palabra allí, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos,
¿verdad? Por eso hablo de discípulo y de creyente. Él dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, una cosa es un discípulo y otra cosa es un creyente. Muchos de sus discípulos, Jesucristo tenía muchos discípulos y tenía muchas personas que habían creído en él, pero muchos hasta de sus discípulos, ya no solamente de las personas que habían creído en él, muchos de ellos le dieron la espalda al Señor Jesucristo. Si leemos Juan capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no andaban con Jesucristo. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Jesucristo tenía creyentes, tenía apóstoles y tenía discípulos. Tenía 12 apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, ¿verdad? Tenía 12 apóstoles que fueron enviados por el mundo a predicar la palabra de Dios. También tenía muchos discípulos, aparte de los apóstoles. Ustedes saben que Jesucristo tenía 70 discípulos a los cuales los envió de dos en dos a predicar por aquellas zonas y por aquellas regiones y pueblos a donde luego él iría a predicar la palabra. Entonces tenía los 12 apóstoles, tenía los discípulos y también tenía muchas personas que creían en él porque habían visto los milagros y su predicación y su mensaje y el Espíritu Santo les había dado testimonio de que él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mucha gente le dio la espalda, muchos de los que habían creído le dieron la espalda, muchos de sus discípulos le dieron la espalda, incluso hasta los apóstoles le dieron la espalda cuando estaba en la cruz. Luego se volvieron arrepentidos y comenzaron otra vez a seguirle. Entonces Jesucristo no solo tenía discípulos, sino que tenía apóstoles, discípulos y también creyentes. Hasta los apóstoles estuvieron tentados. Los apóstoles estuvieron tentados a darle la espalda a Jesús. Judas Iscariote, ya saben ustedes, que vendió al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Entonces, muchas personas le dieron la espalda al Señor Jesucristo. Estaba mirando algunos vídeos en internet y encontré un vídeo en internet que habla de las diferencias entre el creyente y el discípulo. Y me pareció interesante. Sí, mira a ver si lo tiene ahí, por favor, colócalo para que todos lo vean. Bueno, es un vídeo que está a la vista de todo el mundo. Se titula Diferencias entre el creyente y el discípulo. Y hay alrededor de 50 diferencias entre el creyente y el discípulo. Mira a ver si lo puedes ampliar un poquito para que lo veamos bien. Dice, el creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. Es un poco para que veamos algunas de las diferencias. Son muchas las diferencias entre las que hay entre un creyente, una persona que dice, sí, yo creo, y otra cosa es un discípulo, una persona que está dispuesta a seguir al Señor hasta el fin de sus días, cueste lo que cueste. Número 2 dice, el creyente lucha por crecer. El discípulo lucha por reproducirse, ¿verdad? Fíjate la diferencia, una cosa es crecer tú personalmente y otra cosa es reproducirte y ganar almas. El creyente se gana, el discípulo se hace con el paso del tiempo, se va formando. Número 4 dice, el creyente depende en gran parte de los pechos de la madre. El discípulo está dispuesto para servir a los demás. El creyente gusta del halago. El discípulo del sacrificio vivo, anhela el sacrificio vivo. El 6 dice, el creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega parte de su vida. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es un revolucionario. El creyente busca que le animen, el discípulo procura animar a otros. El creyente espera que le asignen tareas para poder hacer algo, pero el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo.
Son interesantes estas diferencias, ¿verdad? El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita, a diferencia del creyente, ¿verdad? El creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. El creyente es yo, el discípulo es ellos. El creyente se sienta para adorar, el discípulo le anda adorando. El creyente pertenece a una institución. El discípulo es una institución él mismo. En el creyente la unión del Espíritu Santo es confirmación y meta. En el discípulo es medio para lograr la meta de ser testigo eficaz a toda criatura. El creyente vale para sumar, el discípulo vale para multiplicar. No es lo mismo sumar que multiplicar, ¿verdad? Multiplicar es mucho más grande. Los creyentes aumentan la comunidad, los discípulos aumentan las comunidades. Los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron el mundo. Los creyentes del siglo XXI están trastornados por el mundo. ¿Ven? Una diferencia como de la noche al día, ¿verdad? Los creyentes de la iglesia primitiva trastornaron al mundo predicando. Pero los creyentes del siglo XXI en el que nos ha tocado vivir, resulta que el mundo nos ha trastornado a muchos cristianos porque se dejan seducir por las cosas del mundo. Los creyentes esperan milagros, los discípulos obran milagros. El creyente es un ahorro, el discípulo es una inversión. Los creyentes destacan llenando el templo, los discípulos se hacen para conquistar el mundo. Los creyentes suelen ser fuertes como soldados acuartelados. Los discípulos son soldados invasores. El creyente cuida de las estacas de su tienda. El discípulo ensancha el sitio de su cabaña. Y así podemos seguir leyendo hasta 50 diferencias que se hacen en este artículo acerca de la vida del creyente comparada con la vida de lo que es un discípulo. Puedes quitarlo, pero el que lo quiera leer detenidamente, pues lo busca en internet. Se titula Diferencias entre el creyente y el discípulo. Usted lo puede buscar en su teléfono móvil o en internet, en su casa, en la tablet, como usted quiera, y entonces meditar una por una para que vea que, bueno, que todas ellas tienen razón de ser y que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser un discípulo. Después de considerar las tantas diferencias que hemos visto en esa lista entre lo que es un creyente de banca y lo que es un discípulo, usted debe tener claro qué es usted, si usted es un creyente o si usted, aparte de ser un creyente, es un discípulo. A lo mejor después de considerar todas esas diferencias entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo, pues usted llegará a una conclusión de que usted es solamente un creyente y no un discípulo, o a lo mejor usted está camino de ser un discípulo. Solo Dios sabe y usted también conoce su propia vida. Para ser discípulo hay que pagar un precio más alto que para ser creyente. Para ser creyente es fácil, pero para ser un discípulo, un fiel seguidor de Cristo, ya esto es, podemos decir, harina de otro costado, ¿verdad? Hay que acreditarse mucho como un cristiano esforzado en todas las áreas de la vida para poder tener crédito y poder pasar a ser un discípulo, pasar de creyente a ser un discípulo. Para ser enfermero, por ejemplo, para ser enfermero se necesita poco en comparación a lo que se necesita para ser médico. Para ser médico se necesitan muchos más requisitos que para ser un enfermero. Si usted se acredita como cristiano, apasionado y esforzado y espiritual, santo, puro, metido en serio con Dios, seguro que Dios lo llamará para que sea un discípulo y usted es el que tiene la última palabra, si quiere o si no quiere ser un discípulo del Señor. Todos deberíamos de anhelar ser discípulos de Cristo, ¿verdad? Usted elige en todo momento, en todo tiempo, en la vida, lo que usted quiere ser, en los estudios, en los conocimientos. Como dije anteriormente, un enfermero
No es lo mismo que un médico. Para ser enfermero se necesita pocos requisitos en comparación con lo que se necesita para ser médico. Lo mismo pasa en la vida del cristiano, ¿verdad? Ser un creyente, bueno, se necesita relativamente poco, pero para ser un discípulo se necesita mucho más, ¿verdad? Para que usted se pueda acreditar como médico, usted debe haber hecho los estudios pertinentes y los requisitos pertinentes que se exigen para ser médico. Así que si usted desea ser un discípulo, si usted desea ser pastor, obispo, sobreveedor, misionero, obrero en la viña del Señor, evangelista, anciano, usted tiene que tener las características y el crédito que se pide en la Biblia para poder ejercer como tal. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de los requisitos que tienen que tener estos discípulos que van a ser o que son obreros en la viña del Señor. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Precisamente ayer en la reunión de los pastores estuvimos hablando acerca de estas cosas. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, dice la palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, ¿cómo dice que tiene que ser? Irreprensible. Segundo, marido de una sola mujer. Tercero, sobrio. Cuarto, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Verso 6 dice: no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ven, ahí están los requisitos para los ancianos, para las personas que quieren ser discípulos en la viña del Señor. Si una persona anhela entrar en el ministerio de tiempo completo para dedicar su vida al servicio del Señor, ese es un buen deseo, es una buena aspiración, es un buen sentir, lo dice la palabra en el verso 1. Pero ahí están los créditos que necesita. La persona necesita acreditarse, necesita dar testimonio. Ahí están los créditos que debe tener, los requisitos, las condiciones que a continuación vamos a enumerar. Ya las hemos leído, pero el verso 2 habla de que tiene que ser irreprensible, es decir, que haya alcanzado un grado de madurez cristiana hasta el punto de que actúe correctamente y no haya que estarlo reprendiendo un día sí y otro también porque hace las cosas mal. Irreprensible significa que ya no hay que reprenderlo. Eso no quiere decir que el discípulo o que el obrero no se va a equivocar. Por supuesto que se puede equivocar, pero cuando tiene la buena actitud y se equivoca, reconoce, es humilde, reconoce su error y mejora para no volver a repetir el mismo error. El carácter del obrero debe haber sido tratado por Dios de tal manera que es un carácter manso y humilde como el que tenía Jesucristo, ¿verdad? Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, dispuesto a servir a los demás, sin egoísmos personales. Como dijo Jesucristo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Si el obrero tiene un carácter explosivo, tiene un carácter lleno de ira, de rabia, de rencor, amargado, peleón, contencioso, desafiante, que no reconoce sus errores, que es reincidente, no sirve para trabajar en la viña del Señor. Tiene que ser, como dice la palabra en el verso 2, tiene que ser irreprensible. Y eso no quiere decir que no haya que, estarlo reprendiendo cada día, un día sí y otro también, porque reincide y vuelve a cometer el mismo error. También dice que tiene que ser marido de una sola mujer, lo dice en el verso 2, y esto va frontalmente contra la poligamia en la que vivían el pueblo de Israel en aquella época, ¿verdad?
que los hombres solían tener varias mujeres. Es evidente que una persona soltera también puede ser un discípulo y servirle al Señor, pero cuando el siervo de Dios es casado y tiene una esposa que ama a Dios de todo corazón, entonces está en mejores condiciones sentimentales y emocionales que en la que está una persona que esté soltero o soltera. También dice en el verso 2 que tiene que ser sobrio. Eso significa que tiene que ser equilibrado en el beber, en el comer. La borrachera, la glotonería son comportamientos abominables ante los ojos de Dios. Y bueno, ya saben ustedes que los 2 hijos que tenía Elí, precisamente Dios los mató por esos desórdenes que ellos estaban cometiendo siendo ministros del Señor. También dice en el verso 2 que tiene que ser prudente, el anciano, el obrero, el discípulo del Señor tiene que ser prudente, es decir, una persona que tiene cordura, prudencia, sabiduría, que no se lance a lo loco. Decimos prudencia, ¿verdad? Cuando la jefatura de tráfico siempre dice prudencia, prudencia, prudencia en la carretera, porque son muchas las personas que mueren en la carretera por las imprudencias, por el exceso de velocidad. El siervo de Dios tiene que conducirse a sí mismo con prudencia para ser guía, para ser ejemplo para los demás que le van siguiendo, ¿verdad? También dice el verso 2 que tiene que ser decoroso. Decimos, cuando vemos una casa muy bien decorada, cuando usted entra en una casa y la ve bien decorada, con sus flores, con sus muebles, con sus cuadros, usted dice, ¿qué casa más bonita? Todo está en armonía, todo hace juego, cada cosa en su lugar, todo está limpio, todo está perfumado. Pues así debe ser el siervo de Dios, amable, tratable, firme en los principios cristianos, limpio de mente, limpio de corazón. También dice el verso 2 que tiene que ser hospedador, es decir, acogedor, que recibe, que hospeda en su casa o en la iglesia o donde haya lugar a personas que por circunstancias necesitan un lugar donde vivir, aunque sea de manera provisional. Ahí están todos los requisitos que tiene que tener el discípulo del Señor. Otro requisito más dice que tiene que ser apto para enseñar. Apto, es decir, capacitado para enseñar. Si una persona no quiere estudiar, no quiere aprender, no quiere conocer bien las Escrituras de Jesucristo, ¿cómo va a enseñar a otros? Si no quiere aprender, primero tienes que aprender para luego enseñar a otros. Todos los que están ejerciendo como maestros y como profesores en los colegios, en los institutos, en las universidades, primero tuvieron que ser alumnos y tuvieron que estudiar 4, 5, 6, 7, 8 años. Tuvieron que estudiar en el instituto, luego en la universidad, para que después fueran reconocidos y fueran acreditados por tal o cual universidad y entonces tendrán licencia para poder enseñar. Entonces dice que tiene que ser apto para enseñar, así que si no quiere aprender, si no quiere estudiar, pues jamás va a poder enseñar. Y que también tiene que vivir y practicar lo que está enseñando. También dice el verso 3, dice no dado al vino, que esté libre de hábitos de alcohol. Y aquí podemos incluir cualquier otro hábito, drogas, tabaco, vicios, pornografía, etcétera, etcétera. También dice en el verso 3, no pendenciero, quiere decir que no sea una persona heridor con las manos o con la lengua, persona que es propensa a hacer daño a los demás, que hiere, que ofende sin razón y de manera gratuita. Una persona contenciosa, imponiendo su pensamiento, su idea, su opinión por encima de la palabra de Dios. Eso no se puede hacer. El verso 3 sigue diciendo que el siervo de Dios no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, es decir, que tenga un amor desmedido por el dinero, por el trabajo. Hay que ganarse la vida trabajando limpiamente, no con trapicheos, no con mentiras, no con engaños, no con robos, dinero fácil, drogas, prostitución, juegos de azar. Todos sabemos que hay formas de ganarse la vida, pero unas formas son correctas y otras son incorrectas. También dice el verso 3 que tiene que ser amable, apacible. Esto no quiere decir que sea tonto, que sea bobo, o manipulable, o persona sin carácter. No, el cristiano tiene que ser amable y apacible, pero eso no significa que es tonto, que no tiene carácter, que no tiene opinión.
algunos tienen conceptos erróneos acerca de lo que es la amabilidad y de lo que es la actitud apacible. ¿Quién es más apacible que Jesucristo? ¿Quién fue más apacible, más manso que Jesucristo? Yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie ha podido decir yo supero a Jesucristo en cuanto a mansedumbre, en cuanto a amabilidad. No, nadie, absolutamente nadie. Él fue, es y seguirá siendo perfecto. Pero vemos que Jesucristo azotó en un momento determinado a los mercaderes que estaban profanando el lugar santo, profanando aquel lugar santo, el templo, que era un lugar para adorar exclusivamente a Dios. Pues aquellos hombres, por amor al dinero, se habían metido en los atrios, en los patios y las cercanías del templo, y tenían alrededor del templo, tenían un mercadillo montado. Y entonces el Señor cogió un látigo y los azotó y esparció las mesas de los cambistas y limpió aquel lugar, porque claro, le correspondía al Señor. El Señor es manso y humilde, pero en esa ocasión tuvo que coger el látigo y poner orden, porque si no lo pone Él, ¿quién lo va a poner entonces? Él tenía que ponerlo, porque Él es Dios. Con personas orgullosas, arrogantes, soberbias, que quieren pisotear los derechos de los demás, no se puede ser amable y apacible. Hay que tratar a las personas según lo que son o según la actitud que las personas traen. Si nosotros observamos el trato que nuestro Señor Jesucristo tuvo con las diferentes personas con las cuales Él tuvo conversaciones o tuvo que hablar con ellos y con ellas, Cristo es nuestro modelo perfecto. El Señor Jesucristo trató a muchas personas de diferente condición, de diferente estado. Unos eran sabios, otros eran ignorantes, unos tenían más dinero, otros tenían menos dinero. Trató a niños, trató a personas adultas, trató a mujeres, trató a tanta gente. Por ejemplo, trató a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Ya ustedes saben el trato que le dio el Señor a la mujer samaritana. Ustedes saben el trato que le dio el Señor al endemoniado gadareno. No es lo mismo el trato al endemoniado gadareno que el trato a la mujer samaritana. A los fariseos, a los escribas, ¿cómo los trató? De otra manera. A los mercaderes del templo, ¿cómo los trató? Pues ya sabemos. A la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿cómo la trató? Pues ya sabemos. Al joven rico, ¿cómo lo trató? Pues ya sabemos. A los niños, ¿cómo trató a los niños? Pues ya sabemos cómo el Señor Jesucristo trató a las personas, según la condición, según el estado de la persona, así es el trato que hay que darle a la persona. El Señor Jesucristo era muy observador y sabía, aparte de que Él es Dios y no se le escapa nada, no se le oculta nada, pues Él sabía el trato que tenía que darle, si era un trato duro, si era un trato amable, dependiendo la persona, así Él los trató. También sigue diciendo el versículo 3 que el siervo del Señor, o digamos el discípulo del Señor, el pastor, el obrero, dice que no puede ser avaro. La avaricia rompió el saco. Se dice del ladrón que metía tantas cosas robadas en el saco hasta que se le rompió el saco y lo perdió todo, ¿verdad? Y el verso 4 dice que gobierne bien su casa. En el caso de que el siervo de Dios sea casado y tenga hijos viviendo en su casa, hijos menores de edad, estos tienen que ser correctos y tienen que ser de buen testimonio. Si los hijos y las hijas son mayores de edad y ya no viven en la casa del padre, en la casa de sus padres, pues sobre esos hijos, si hacen lo malo o hacen lo bueno, ya la responsabilidad ya no le recae al padre ni a la madre, sino ellos mismos, porque ya son personas emancipadas, personas que están libres y toman sus propias decisiones. Si hacen lo malo o lo bueno, pues ellos se acreditan o se desacreditan delante de los hombres. ¿Cómo va a cuidar la iglesia si no tiene control sobre sus hijos o sobre sus hijas que tiene en su propia casa? Y también en el versículo 6, otro de los requisitos dice que no sea un neófito. Un neófito. Esta palabra es una palabra que significa un recién convertido al cristianismo. Un neófito o recién convertido le falta experiencia, le falta recorrido. No está todavía maduro para ejercer un ministerio, tiene la gran tentación de caer en el orgullo, en la condenación del diablo, porque suele llenarse de vanidad
inflársele su corazón, no un neófito. O sea, tiene que ser una persona que ya tenga recorrido, que tenga experiencia, que tenga madurez, que haya aprendido y bueno, que ya se le vea por su testimonio y por sus hechos que la verdad es un hombre o una mujer de Dios. Y ya voy terminando. Dice que tenga, en el verso 7 dice que tiene que tener buen testimonio. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Buen testimonio de los de afuera, no solo de los de dentro de la iglesia, sino también de los de fuera de la iglesia. Nosotros, dice la Biblia, que somos cartas abiertas y que todo el mundo nos está mirando y están viendo nuestra actitud, nuestro comportamiento. Entonces, buen testimonio de los de afuera, buen testimonio de los de adentro. Buen testimonio significa crédito. Todos los de afuera y de dentro de la iglesia le reconocen como un hombre, como una mujer de Dios correcto, un buen padre, un buen esposo, tiene crédito, tiene buen testimonio. Entonces, claro, cuando una persona tiene como cristiano o como cristiana, tiene crédito, tiene testimonio, pues está, digamos, cumpliendo los requisitos para pasar a ser un discípulo del Señor. Y el Señor quiere discípulos, ¿verdad? El Señor anda buscando siervos y siervas que les sirvan, no solamente creyentes. Por eso yo les aconsejo que abran esa página de internet que les cité anteriormente y vean ahí esas diferencias entre el creyente y el discípulo, y que ustedes la abran y la puedan leer completa. Aquí solamente hemos leído 15 o 20 de los requisitos o de las diferencias que hay entre un creyente y un discípulo, pero es bueno que usted lea detenidamente ese artículo y que medite sobre él, y así usted comienza a evaluarse y comienza a tener una opinión clara de sí mismo y no un concepto más elevado de sí mismo que el que deba tener, y considerar profundamente todo esto sin llegar a jactarnos o a vanagloriarnos. Bueno, pues esta ha sido la palabra que tenía para compartir con ustedes en este día. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, por servir al Señor y por pertenecer a esta iglesia. Sigan orando, sigan luchando, sigan buscando el rostro del Señor, sigan mejorando, tengan oración individual, piensen, mediten, reflexionen y busquen del Señor en el secreto, entrando en tu cuarto, cerrando la puerta, y Dios, que ve en privado, te recompensará en público. Amén.